Comenzamos entonces, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos esta lectura de bases, que es un hito que hacemos siempre cuando lanzamos un nuevo llamado a los fondos concursables, a nombre de nuestro vicerrector adjunto, Drago Danovich, y nuestro director general, Diego Ramírez. Les damos a todos la bienvenida a esta instancia de lectura, de consulta sobre las bases de este primer llamado de 2026. Mi nombre es Consuelo Palma, para quienes no me conocen. Yo trabajo en el equipo de vinculación de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio, del equipo central. Eh, Está a mi lado Julio Sepúlveda, quien es también el jefe de presupuesto y gestión financiera de vinculación con el medio. Eh, Así que vamos a comenzar esta lectura. Voy a compartirles pantalla. Si hay cualquier duda, nos pueden ir interrumpiendo y las vamos resolviendo enseguida. Bien. Veo que se ve, ¿me confirman? Voy a Sí, ampliarlo un sí, poco, ahí para que no esté tan chiquitito. Bien, perfecto. Bien, las bases de los fondos concursables tienen usualmente 13 secciones. No ha variado mucho estos últimos años, pero sí, para este llamado hay algunos cambios, sobre todo en lo que tiene que ver con las rúbricas. Nosotros normalmente, sobre todo en la rúbrica de valor agregado, vamos generando nuevos énfasis dependiendo de lo que queramos fomentar, mejoras también a los procesos. Eh, Así que vamos a ir leyendo las bases y yo voy a ir enfatizando respecto de los cambios del llamado anterior. Entonces, en la primera sección, acá podemos ver cuál es el propósito de estas bases, que es, por supuesto, informar de los procesos, requisitos y criterios para la postulación y adjudicación de los proyectos colaborativos que van a recibir financiamiento a través de este fondo. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de proyectos colaborativos, unos que se financian a través de los fondos concursables y otros que son los proyectos colaborativos sin fondos, que son financiados por las mismas escuelas, departamentos y facultades. Es importante destacar qué son los proyectos colaborativos, cuáles son sus principales propósitos, porque en virtud de eso nosotros vamos a evaluar la calidad y el impacto o contribución que tienen las iniciativas que se van postulando. Entonces, los proyectos colaborativos son instrumentos de vinculación con el medio, hoy les llamamos instrumentos y no mecanismos, ejecutados de manera conjunta entre las carreras, programas, departamentos de las facultades y organizaciones del entorno. Esto es muy importante, todos los proyectos tienen que sí o sí trabajar de manera conjunta con una organización del entorno. Los proyectos se originan a partir de la identificación de un problema u oportunidad del entorno, no de la institución, que va a ser abordado a través del proyecto. La idea es que el proyecto pueda contribuir a la solución de un problema que existe en un entorno. ¿Por qué no decimos solucionar? Porque sabemos que la realidad social, la realidad es compleja y los problemas en general son multifactoriales, por lo tanto, lo que podemos hacer desde el punto de vista institucional, junto también con las capacidades del territorio, es solamente contribuir a la solución, avanzar, ir desarrollando una perspectiva que aborde estas problemáticas. Todos los proyectos deben reflejar los principios de co-construcción y bidireccionalidad, es decir, lo que tiene que ver con co-construcción, ser diseñados y co-ejecutados junto a una organización externa, y también lo que tiene que ver con la bidireccionalidad, generar contribuciones tanto a nivel interno como externo. Nosotros sabemos que las contribuciones a nivel interno tienen que ver con la experiencia de aprendizaje significativo que van teniendo los estudiantes, también los académicos, en el aprendizaje, en la gestión de redes, implementación de proyectos, etcétera. Y por supuesto también la institución, al cumplir un rol como agente de cambio y que contribuye al desarrollo de los territorios, y también a nivel externo en esta resolución de las problemáticas que se abordan en los proyectos, también transfiriendo conocimientos, capacidades.
Como les decía, dentro de estas experiencias de aprendizaje lo que se busca específicamente es poder potenciar el desarrollo de habilidades disciplinares de los estudiantes que tienen que ver con los resultados de aprendizaje, con el perfil de egreso. La participación de los estudiantes en los proyectos está circunscrita de manera obligatoria a una asignatura, por lo tanto lo que van a hacer dentro del proyecto tiene que estar relacionado al resultado de aprendizaje de esa asignatura. Pero también las experiencias de aprendizaje a través de la vinculación con el medio van a generar un desarrollo de otro tipo de habilidades que son muy importantes para nuestro proyecto educativo, para nuestro modelo, que tienen que ver con lo socioemocional y también con el fortalecimiento de una ciudadanía. Dentro de lo socioemocional encontramos montones de habilidades, de competencias, pero está, por ejemplo, la comunicación, que usualmente se fortalece en los proyectos, el trabajo en equipo, la empatía, la capacidad de conectarse con personas de distintas culturas, que es la competencia intercultural, etcétera. Y de ciudadanía tiene que ver con poder posicionarse como profesional y también como persona y contribuir de manera positiva al entorno, a los problemas del entorno. Participar de manera constructiva y considerar siempre los efectos, las consecuencias que genera el actuar de cada una de las personas. También otra parte súper importante de los proyectos tiene que ver con poder desarrollar, pero también ejemplificar a través de lo que hacen los estudiantes, los académicos, los valores institucionales, los valores USS. Por lo tanto, dentro del diseño de esta experiencia es importante reflexionar y también diseñar de manera estratégica qué valores vamos a querer fortalecer a través de los proyectos colaborativos. Por supuesto, todo esto en su conjunto va a permitir que los estudiantes se vayan aproximando de manera más concreta, más realista a lo que es su carrera en un contexto real, que es dinámico, que ya no es protegido, digamos, dentro de un contexto controlado, sino que es dinámico, se generan eh, participaciones de los estudiantes en contextos reales y, por supuesto, esto va a fortalecer la empleabilidad de los estudiantes a futuro. Dentro de las contribuciones externas tenemos la resolución de problemas, la generación de bienes públicos, dentro de los proyectos, y esto es muy importante, muchas veces se generan productos académicos que son de relevancia para las organizaciones y comunidades, transferencia de conocimiento, algunos productos de repente tecnológicos, plataformas, manuales, que son súper importantes y en vinculación con el medio, sobre todo en este llamado además, vamos a valorar estos productos mucho más que quizás en llamados anteriores, identificación de brechas territoriales, la amplificación de políticas públicas, la articulación con la investigación en docencia universitaria o innovación educativa, que es el foco hoy en día que tiene la articulación, uno de los focos que tiene la articulación de investigación con BCM, el fortalecimiento de alianzas con actores claves del entorno, etcétera. Y la idea es que todos estos aportes contribuyan en el largo plazo al desarrollo sostenible de los territorios y a consolidar a la universidad como un agente responsable, activo y conectado con las necesidades de la sociedad. ¿Quiénes pueden participar en este concurso? Pueden participar todos los académicos de la universidad, pueden ser en planta, hora, no, eso no es un impedimento, y también colaboradores administrativos. Los proyectos que se pueden postular pueden ser nuevos completamente o de continuidad. Los proyectos nuevos se van a entender como proyectos que nunca se han implementado. Si, por ejemplo, se postuló un proyecto y no se adjudicó en un llamado anterior, sigue siendo nuevo, pero lo que se exige obviamente es mejora, evolución, perfeccionamiento para que sí en este llamado puedan ser adjudicados. Los proyectos que sean de continuidad para poder optar a la adjudicación, es decir, en el momento en que se firma el acuerdo de adjudicación y que el proyecto efectivamente es seleccionado, deberán tener todos sus informes de proyectos anteriores al día, informes de avance y cierre en estado aprobado. Y también es súper importante que estos proyectos de continuidad vayan evidenciando una mejora continua respecto de toda una trayectoria, toda una experiencia que ha sido su implementación. Para vinculación con el medio, para la institución es muy importante que se generen ciclos de evaluación y que estos deriven en mejoras que potencien y que fortalezcan los distintos proyectos.
Eh, ya, entonces eso también es muy importante. No va a ser bien evaluado un proyecto que sea exactamente igual al año anterior, porque siempre la experiencia te debiera entregar información para poder ir mejorando o potenciando la contribución de estas iniciativas. En el punto 3 hablamos sobre la modalidad o la forma como se postula, la duración del proceso completo y las fechas más importantes. Los proyectos que se van a financiar en este llamado deben comenzar de manera obligatoria el primer semestre. Y la idea es que puedan tener una duración de 8 meses, es decir, que terminen en diciembre. Ojalá más tardar a mediados de diciembre, no a finales de diciembre, porque eso nos retrasa mucho luego el proceso de cierre de los proyectos. La postulación es vía online. Se postula a través de nuestra plataforma de BCM, que aquí en la nota al pie está el enlace. Ingresando al botón, hay un botón en un color celeste que es FFCC 2026, que significa Fondo Concursable 2026. A través de ese botón se postula. La postulación no está confirmada hasta que el proyecto no quede en estado postulado. Si el proyecto está en estado de postulación incompleta, quiere decir que todavía no se ha postulado. Cuando el académico, una vez que termine de completar el formulario, que puede ir completándolo de manera progresiva, el sistema, una vez que el académico presione enviar, el sistema le va a enviar una notificación a su correo con el ID del proyecto, que es el código único que el académico líder tiene que conocer para luego ir haciendo gestión de su proyecto. Aquí abajito podemos ver las fechas más importantes del concurso. El concurso se abrió ayer jueves 11 de diciembre, y hoy día nos correspondía este hito, que es la lectura de bases a los interesados y resolución de cualquier consulta. El martes 16 vamos a hacer un taller de acompañamiento un poco general sobre la rúbrica, si es que hay dudas, y también algunas recomendaciones para completar el formulario de postulación. Sin embargo, en cada una de las sedes, los equipos que están a cargo de acompañar a los académicos, ellos realizan actividades también que vienen a fortalecer el acompañamiento de los académicos. El cierre de las postulaciones de los proyectos es el 26 de enero de 2026 a las 16 horas. Es decir, pasado esa hora, el sistema va a estar cerrado y no se van a recibir postulaciones. Ya, por lo tanto, la recomendación es que unas 2 horas antes ya puedan haber enviado su postulación para evitar cualquier tipo de problema con la plataforma. La revisión de admisibilidad viene después de que se cierra el proceso de postulación, se realiza de manera inmediata. La admisibilidad la revisan los equipos de BCM de las sedes, quienes nos comunican qué proyectos no están cumpliendo con algún criterio de admisibilidad. Los académicos van a tener un plazo de 2 días desde que se les notifica para poder corregir la admisibilidad. Ya, es súper importante que ojalá los proyectos lleguen completos a este proceso, porque es un proceso corto, y si el académico por alguna razón no consigue subsanar los aspectos que están débiles en relación a admisibilidad, o sea, no que están débiles, sino que no se están cumpliendo, el proyecto va a quedar no adjudicado, es decir, no va a pasar hacia la siguiente etapa, que es la evaluación del equipo experto que evalúa en base a las rúbricas que están más abajo. Sobre todo aquí es súper importante que los académicos, porque es una de las cosas que más cuesta, desde ya, independiente de que todavía tal vez no tengan tan bien formulado el proyecto, etcétera, puedan definir el objetivo y el nombre del proyecto para que puedan hacer la carta y la tengan firmada lo antes posible. Una vez que este proceso se cierre, es decir, los académicos subsanan sus ajustes, evidentemente los académicos que no tienen ningún ajuste y que cumplen con todos los criterios de admisibilidad, no se les notifica de nada, sino que siguen adelante en el proceso. Nosotros vamos a publicar un acta de proyectos admisibles. Esta acta se va a publicar el 30 de enero de 2026 a las 15 horas. En esta acta se publican solo los admisibles, por lo tanto, si el proyecto no está ahí, quiere decir que no está admisible. Luego comienza el periodo de evaluación de los proyectos, que parte el 2 de febrero y termina el 20 de marzo. Bueno, sabemos que sobre todo la segunda mitad de febrero, la mayoría de las personas está de vacaciones, así que acá
más bien las evaluaciones se realizan sobre todo durante el mes de marzo. Tenemos una semana del 23 al 27 donde hacemos procesamiento de las evaluaciones recibidas por el equipo evaluador. Eh, Ordenamos los proyectos según puntaje, hacemos todos los cálculos para el 30 de marzo a las 4 de la tarde poder publicar el listado final de proyectos aprobados y aprobados con indicaciones. ¿Qué significa esto? Ambos estados, aprobado y aprobado con indicaciones, son proyectos que adjudican recursos, pero el estado aprobado con indicaciones quiere decir que hay que hacer pequeñas mejoras al proyecto para que sea finalmente aprobado. ¿Qué tipos de mejoras usualmente se piden? Por ejemplo, fortalecer tal vez lo relativo a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, a lo mejor quedó alguna carrera fuera que no se mencionó, cuál era su rol ni cómo se beneficiaban. Sobre todo en los indicadores de los objetivos a veces hay ciertas debilidades, ciertas cosas que corregir. Estos ajustes se realizarían en esta etapa. Acá también es importante que los académicos estén súper atentos a su correo porque se les va a enviar un documento formal que es el acta de acuerdos de adjudicación, donde aparecen los ajustes que el académico tiene que implementar, pero también aparecen algunas preguntas que tienen que ver con transparencia, con conflictos de intereses, y, y el académico tiene que firmar esta acta y enviarla al correo SM para que finalmente se cierre todo este proceso y el proyecto pase a estado aprobado y ya pueda comenzar a ejecutarse. Los académicos van a tener un periodo, evidentemente, para poder aplicar estos ajustes, que es un periodo de 7 días de corrido. Igual esto es a veces conversable, se puede conversar si es que algún académico tiene una necesidad de algún día más, eso se puede hacer, pero no más allá, idealmente de la primera semana de abril, los proyectos ya tienen que estar implementándose. Si un académico termina de ajustar el proyecto y está todo ok, al 30 de marzo nosotros podemos aprobar el proyecto y el proyecto ya se puede comenzar a implementar, no hay problema con eso. Bueno, aquí más abajito podemos ver cuáles son los criterios de admisibilidad, que aquí hay un pequeño ajuste respecto al año anterior. Haber completado todos los campos y preguntas que son obligatorias. ¿Qué no es obligatorio? Por ejemplo, los productos académicos no son obligatorios. Si un proyecto no compromete productos académicos, no hay problema. Lo mismo en el caso de la investigación. Pero sí estas cosas están en general en el ítem de bidireccionalidad, pero en ese ítem no todo es opcional, también hay secciones obligatorias, así que ahí les recomiendo fijarse muy bien. Por ejemplo, ahí están los resultados de aprendizaje que se asocian al proyecto, eso tiene que estar sí o sí. Contar con la participación de estudiantes, que pueden ser, y aquí está la diferencia respecto al llamado anterior, estudiantes de pregrado diurno o vespertino o advanced, y o posgrado. Es decir, antiguamente los proyectos tenían que tener sí o sí participación de un pregrado y opcionalmente un posgrado. Ahora un proyecto podría ser liderado solamente por un posgrado, no hay problema, el proyecto sería admisible. Y por supuesto fijarse en el monto que está postulando el proyecto porque hay un monto máximo. Los proyectos no pueden solicitar un presupuesto superior a este monto ya definido. Si un proyecto solicitó un presupuesto superior, el proyecto va a quedar inadmisible. Entonces hay que estar muy atento. Contar con aportes pecuniarios y o no pecuniarios de al menos una organización externa participante. Esto es súper importante porque también tiene que ver con la corresponsabilidad junto con las organizaciones de la implementación de un proyecto. No debemos ser asistencialistas, las organizaciones tienen ciertas capacidades que usualmente corresponden a aportes no pecuniarios, lo que se conoce como aporte valorizado. Entonces es importante que si en un proyecto participa una organización, esa organización entregue algún aporte valorizado. Si participa más de una organización, ideal que las tres puedan entregar aportes, pero como criterio de admisibilidad, con solo una organización ya estaríamos cumpliendo este aspecto. Y que los plazos de ejecución se ajusten a lo señalado en el punto 3 de estas bases, es decir, que el proyecto termine a más tardar el 15 de diciembre, más abajo está el Bueno, aquí más abajo podemos encontrar las rúbricas con las que se van a evaluar los proyectos. Todos los proyectos que avanzan a la etapa de evaluación se evalúan con las mismas rúbricas. Hay un equipo evaluador que aplica estas rúbricas. Cada proyecto es evaluado por dos evaluadores.
de calidad técnica y valor agregado y un evaluador de presupuesto. Por lo tanto, aquí las condiciones de competitividad son iguales para todos. Acá en la rúbrica de calidad técnica, si bien está muy similar al año anterior, existe un nuevo subcriterio que tiene que ver con la evaluación de la contribución interna y externa, que es un aspecto súper relevante hoy en día para la vinculación con el medio. Eh, Está en los criterios y estándares de acreditación. Hoy día la vinculación con el medio es una función universitaria obligatoria que tiene que además desarrollarse con criterios de calidad. Por lo tanto, una de las formas que tenemos para poder evidenciar la contribución es que se generen objetivos coherentes, claros y que tengan indicadores que vayan más allá de cobertura, participación y que pudieran explorar a lo mejor un cambio en el conocimiento, un cambio en la percepción, por ejemplo, se pueden aplicar en este sentido indicadores de contribución que aborden, que utilicen evaluaciones ad hoc que elaboren los académicos o distintos tipos de instrumentos, que apliquen rúbricas, encuestas. Eh, lo importante es que al menos un objetivo, ya sea de contribución interna o externa, utilice estos indicadores. Nosotros igual en el proceso de acuerdos de adjudicación vamos estimulando que se puedan mejorar los indicadores, pero para fines de la evaluación y la competencia entre proyectos, la idea es que los indicadores tengan una profundidad y no sean solamente de cobertura. Eh, ese fue el único cambio que tuvo la rúbrica de calidad técnica, pero la de valor agregado, que vale 35%, tuvo más cambios. Uno tiene que ver con lo que ya les adelantaba en el principio, que es darle mayor relevancia a los productos que son propios de la vinculación con el medio, como son estos productos de transferencia, divulgación, formación, eh, que tienen que ver, por ejemplo, con informes técnicos especializados que se desarrollan, creaciones tecnológicas, pero acá cuál es la dificultad o lo que se agregó, que además de comprometer este tipo de productos, estos productos evidentemente sean de calidad y sean validados o evaluados o con feedback, o podamos recibir un feedback por parte de los beneficiarios o las organizaciones que van a recibir estos productos. Entonces acá el puntaje máximo, por ejemplo, en esta rúbrica lo tiene el hecho de comprometer estos productos, pero además obtener valoración por parte de los beneficiarios. ¿Dónde podemos graficar esta valoración? En algún objetivo específico. También se mantiene lo que tiene que ver con el desarrollo de productos de investigación que corren por un carril separado, como son la participación en congresos seminarios con foco en docencia universitaria o la generación de un capítulo de libro o un artículo en una revista indexada con foco también en docencia universitaria. Es importante no solamente comprometer una investigación, sino que se fundamente, se planifique con criterio de realidad, y eso significa poder tener más o menos claro cuáles son las metodologías que se van a utilizar, cuáles van a ser los productos que se van a desarrollar en la temporalidad del proyecto y cuáles van a quedar para futuro, porque sabemos que durante el periodo de ejecución es muy difícil poder terminar una investigación. Eso es importante que esté claro. También quiénes van a ser él o los académicos responsables de desarrollar esta investigación. También se agregó otro aspecto que queremos fomentar y que también tiene que ver con los... Consu, ¿Sí? disculpa, ¿cuál es la diferencia entre el valor agregado del punto 5 y el punto 6? Del punto 5 y el punto 6 No, son... perdón, del 4 y el 5 entonces, porque ambos son de productos académicos Sí, en investigación en docencia. exacto, pero la diferencia está en lo que te decía, o sea, si el proyecto solamente compromete los productos, pero no fundamenta, no señala quién va a ser el académico responsable, va a tener puntaje solamente en el punto 4, pero para poder tener puntaje en los dos, tienen que efectivamente fundamentar esa investigación y darle criterio de realidad, es decir, describir. Hay
dos preguntas del formulario donde esto se desarrolla. Una es en productos académicos, donde yo comprometo el producto en sí, digo la fecha de término, etcétera. Y otra donde yo describo, fundamento quién va a estar a cargo. Y ahí es súper importante también, en esta parte de la fundamentación, decir hasta dónde se va a llegar en este proyecto y qué va a quedar después. ¿Ya? Eso, en algunos proyectos también lo que hacen es hacer un objetivo asociado a investigación, que también ayuda digamos, a darle relevancia también a la parte de investigación dentro del proyecto. Eh, Bien, lo que les iba a comentar ahora es que otro cambio que tuvo también esta rúbrica es que nosotros necesitamos poder relacionarnos más con otras instituciones de educación superior. En los nuevos criterios y estándares una de las dimensiones que hay que abordar. Nosotros usualmente quizás no participamos mucho de redes universitarias, al menos en vinculación con el medio, por lo tanto, estamos promoviendo que el proyecto ojalá puedan incluir organizaciones externas participantes como centros de formación técnica, otras universidades, institutos profesionales, obviamente estas organizaciones tengan un rol dentro del proyecto. O sea, no basta solamente con decir van a participar, pero finalmente no participan de ninguna actividad, no está señalado concretamente cómo van a participar. Eso tampoco va a generar el puntaje en la rúbrica. Y finalmente, el subcriterio de vínculos internacionales, si bien ya lo veníamos fomentando desde algunos llamados, considerando que hemos ido profundizando sobre qué internacionalización queremos fomentar desde vinculación con el medio. Incluso tenemos una guía recientemente publicada. Nosotros en el puntaje más alto vamos a premiar aquellos proyectos que desarrollen actividades de internacionalización en casa, es decir, que no incluyen esta movilidad física, tales como los COIL, las clases espejo, seminarios y charlas internacionales. Nosotros contamos con esta guía que les comentaba, pero también desde el equipo de internacionalización, ellos tienen una guía completa con el paso a paso de cómo realizar los COIL y las clases de espejo, ¿ya? Que ustedes también pueden consultar para poder generar estas instancias. Y también estamos gestionando una capacitación por parte del equipo de internacionalización para poder enfocar mucho más y, digamos, acompañar a los académicos en esta planificación, porque sabemos que es algo nuevo, algo que no se hace mucho hasta ahora y tiene también sus dificultades. La rúbrica de presupuesto sigue igual. No sé si, bueno, Julio que está aquí al lado, no sé si quieres enfatizar algo respecto de la rúbrica, algo que quizás no es que no se entienda bien, pero es importante enfatizar. Gracias, Consuelo. Un saludo a todos los que están asistiendo. No, básicamente, como dice Consuelo, la rúbrica se mantiene respecto a lo que es el ejercicio del año anterior o del año en curso, digamos, y considerar que en la medida que estos 5 subcriterios que aparecen indicados se entienden y se pueden explicar de la mejor manera posible, ayuda mucho a que la evaluación presupuestaria sea coherente y sea fácil de conversar o interactuar con ustedes mismos. Y los subcriterios son súper razonables, son súper lógicos, tienen que ver con la coherencia, ¿cierto? Que es básicamente cómo el uso de los recursos va a contribuir a la ejecución de las actividades que a su vez están asociadas con los objetivos específico y general del proyecto. Tiene que haber una conexión ahí, se entiende que hay cosas que se necesitan hacer, por ejemplo, traslados, movilizaciones, ¿cierto?, para dar cobertura al proyecto, la implementación o uso de elementos materiales o difusión cuando se requieren hacer cosas asociadas, el consumo de honorarios, ¿cierto?, tanto académico como administrativo, perdón, para dar soporte al proyecto. Tiene que haber ahí una coherencia. Importante también la justificación del gasto, en la medida que lo que se expresa como solicitud presupuestaria es más allá de un monto, sino que se explica básicamente qué es lo que va a contener ese tipo de desembolso con cantidades, con valores, con alguna explicación textual, digamos, de lo que se va a invertir en el proyecto, es súper relevante y eso ayuda a que tenga un mejor puntaje. Ideal si pueden contar con cotizaciones asociadas
aunque no es necesariamente obligatorio, pero ayuda. Obviamente que ayuda a tener también alguna cotización adjunta. Pero ojo, no es obligatorio, insisto. O sea, si el detalle del texto de la justificación del gasto está bien explicado y se entiende lo que se está consumiendo, es suficiente. La razonabilidad del gasto, bueno, a pesar de que uno puede a veces explicar muy bien lo que está gastando, podría eventualmente ser que algún tipo de gasto suene excesivo, que esté por sobre valores de mercado, entonces también hay que tender a tener cuidado con esos valores expresados. El aporte externo, mientras, al menos como decía, el criterio de la admisibilidad tiene que haber algún tipo de aporte no pecuniario, pero en la medida que van participando más organizaciones con aportes pecuniarios, e incluso hay algún aporte pecuniario por el proyecto, eso obviamente incrementa también la nota, por decirlo, o la calificación del subjetivo. Y como siempre, como en todo tipo de inversiones, tratar o asegurar que todos los tipos de gastos sean gastos que no suenen extraños o no permitidos. No están explícitamente detallados, por eso los gastos no permitidos, pero obviamente con el ejemplo más clásico es consumo de alcoholes en almuerzo y cosas así, obviamente son cosas que no se pueden considerar en los proyectos. Eso. Bueno, y los porcentajes de calificación se mantienen desde el 30 al 10% y cada uno de esos impacta en la evaluación final de la rúbrica de presupuesto. Súper, gracias Julio. Aquí también es importante destacar que los proyectos pueden postular un presupuesto inferior al máximo permitido, y lo que no es permitido por base es sobrepasar ese presupuesto. Y como orientación también a esta definición presupuestaria, porque luego he escuchado de los académicos que tratan de postular un presupuesto súper bajito pensando que tienen mayores probabilidades de adjudicar. Eso no es así, porque lo que se evalúa en realidad es la coherencia y la justificación del gasto. Entonces, si yo tengo subproyectado o subdefinido, y lo que yo postulo, solicito como presupuesto, realmente no alcanza o genera dudas de si va a alcanzar para poder generar las actividades, eso finalmente va a ser mal evaluado. Entonces ahí lo que se evalúa principalmente es la coherencia y la justificación también, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Súper buen punto, gracias, Consuelo. Bueno, el equipo evaluador está compuesto por profesionales y académicos tanto internos como externos de diferentes áreas de la universidad. Son evaluadores que en general llevan más de un proceso evaluativo, por lo tanto van adquiriendo experiencia también en este proceso. Aquí abajito aparece este monto máximo que se puede solicitar, del que les hablaba, que son 3 millones de pesos. Y acá también aquí hay una especie de cláusula que dice que, por ejemplo, si los evaluadores que evalúan esta parte presupuestaria consideran que también está sobre presupuestado, o se requiere hacer alguna modificación, eventualmente podrían pedirla. No en todos los llamados se da, pero podría ser el caso, siempre pensando en poder usar los recursos institucionales de la manera más eficiente. Abajito en anexo, ustedes van a encontrar algunos documentos que orientan sobre, primero, la planificación de este presupuesto, el diseño de este presupuesto, y luego también algunas orientaciones que tienen que ver con la ejecución presupuestaria una vez que ustedes adjudiquen los proyectos. Luego en el punto 8 se describe cuáles son los roles y las funciones que van a tener los diferentes roles en el marco del proyecto. Esto es súper importante porque todos los proyectos tienen un líder que viene a ser el principal responsable de la ejecución del proyecto y también del proceso de postulación. Por lo tanto, ahí es importante que el correo del líder esté bien registrado en el proyecto, porque toda la información va a ser dirigida a ese correo. Nosotros en el proyecto también tenemos coordinadores de disciplina, que son académicos que ya están participando del proyecto, que asumen una especie de rol de coordinador, porque estos académicos se aseguran de que, por ejemplo, todas las asignaturas de su carrera puedan participar de manera efectiva, a veces apoyan en la coordinación de horarios, etc. Por lo tanto, no es que se necesite agregar nuevos académicos, porque lo hemos visto mucho, que agregan muchas veces a los jefes de carrera, pero no es esa la lógica. La lógica es que de los académicos que ya participan, que muchas veces van con asignaturas,
ellos también puedan hacer un rol adicional de aglomerar a las asignaturas de su carrera y poder hacerse cargo un poco de eso. En el caso de la carrera líder, no se requiere un coordinador de disciplina adicional porque se entiende que el líder a la vez actúa también como coordinador de su propia carrera. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el líder del proyecto? El líder del proyecto, primero, dar respuesta a los requerimientos en el caso de inadmisibilidad y el acuerdo de adjudicación, que era lo que les comentaba más arriba, es decir, si el académico no subsana los aspectos que no están cumpliendo en la rúbrica de admisibilidad, la responsabilidad de no continuar en el proceso sería del propio académico. Asegurar la correcta ejecución del proyecto y la adecuada relación con las organizaciones externas. Como les decía, la responsabilidad a quienes adjudica el recurso es el equipo del proyecto, pero quien pone la cara es el líder. Por lo tanto, tiene que ser súper responsable y informarse de todos los procesos que implica la correcta ejecución de los recursos. Los recursos no se transfieren directamente a los académicos, sino que son administrados desde un nivel central. Por lo tanto, ahí tienen que estarse coordinando permanentemente con los coordinadores de BCM en la sede, quienes a su vez se coordinan y se contactan con Julio, que está acá con nosotros, para poder primero finalmente ejecutar los gastos. ¿Qué significa eso? Que cada gasto tiene un proceso administrativo que hay que contemplar para que ustedes puedan contar con los recursos cuando tengan que hacer las actividades, ¿ya? Porque si no, lo peor que podría pasar es que ustedes tengan que suspender actividades porque no les llegó el recurso. También lo que tiene que ver con la adecuada relación con las contrapartes es súper importante porque ustedes como líderes de cara a la comunidad finalmente están representando no solo a sí mismo o a una carrera de la universidad, sino que a la universidad completa. Por lo tanto, ahí, obviamente hay que mantener relaciones cordiales, de respeto, durante toda la ejecución del proyecto. Presentar los reportes e informes de cierre con información de calidad y en los plazos estipulados. Todos los proyectos, una vez que comienzan su ejecución, tienen informes periódicos donde van comentando cómo ha ido la progresión, el desarrollo de las actividades planificadas, y es responsabilidad del líder que toda la información que esté señalada en estos informes sea veraz y de calidad, y también que vayan cumpliendo con las fechas que tiene cada uno de los informes. Ejecutar y controlar el presupuesto de acuerdo con lo establecido en las bases, lo que ya les comentaba. Recopilar y registrar los reportes e informes de evidencia de la ejecución del proyecto. Los reportes también tienen algunas secciones de evidencia, porque nosotros necesitamos poder evidenciar las actividades, tanto para poder fundamentar y corroborar que el gasto se hizo, como también para poder evidenciar contribución y correcta ejecución de los proyectos. Asegurar que los coordinadores de disciplina entreguen la información de participación de la carrera. Aplicar las encuestas de estudiantes y organizaciones externas mediante la plataforma de evaluación de la contribución e impacto. Este es un punto súper importante porque nosotros, de cara a los criterios y estándares de acreditación, hemos construido todo un sistema de evaluación que se compone de instrumentos de recolección de datos específicos como son las encuestas. Por lo tanto, nosotros hemos diseñado encuestas específicas para los proyectos colaborativos que se aplican a actores clave. Entonces tenemos una encuesta que va dirigida a los estudiantes y otra encuesta que va dirigida a las organizaciones externas, que es obligatorio que los académicos puedan aplicar. Estas encuestas se aplican a través de la plataforma de evaluación, por lo tanto, en coordinación con los equipos de BCM de las sedes, quienes les van orientando cómo se aplica. Ustedes, cuando los estudiantes terminen su participación en el proyecto, por ejemplo, tienen que aplicarles esta encuesta. ¿Cuándo se aplica usualmente esta encuesta? A fin de año, porque los estudiantes, digamos, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Supongamos que participaban con una asignatura el primer semestre y con otra el segundo, les correspondería la aplicación a fin de año, o a veces también a fines del primer semestre, porque hay ciertos estudiantes que participan, por ejemplo, solo en una etapa del proyecto. La idea es que ustedes vayan aplicando las encuestas de manera oportuna para que luego no llegue fin de año y no encontremos a los estudiantes o ellos ya se olviden. También es importante que estas encuestas se apliquen de manera presencial porque hemos observado que es la modalidad que más tasas de respuesta logra. Por lo tanto, ahí lo importante es que se pueda aplicar
durante el tiempo en que los estudiantes están en clase, ¿ya? Porque luego se van y ahí ya es muy difícil contactarlos de manera online, si bien está la posibilidad igualmente. Ejecutar una actividad de reflexión interna con los estudiantes utilizando la guía de orientaciones de la actividad de reflexión interna es súper importante de cara a este proceso de reflexión y de evaluación de la contribución de vinculación con el medio, que los estudiantes en esta instancia puedan reflexionar acerca del logro de los objetivos del proyecto, pero también de cómo ellos desarrollaron diferentes habilidades, también lo que tiene que ver con los valores USS. Validar los productos audiovisuales, gráficos y de difusión del proyecto con el equipo de BCM de la sede. Ahí también se tienen que ir coordinando, sobre todo cuando se trata de productos que van dirigidos a la comunidad, como por ejemplo manuales, guías, informes técnicos, tienen que ir con los respectivos logos y obviamente con la redacción y ortografía correcta. Reunirse de manera periódica con los equipos de BCM de las sedes, contestar sus correos, es decir, mantener una relación permanente con los equipos, también es responsabilidad del líder para poder ir comentando sobre la ejecución del proyecto, levantando cualquier alerta para que también los equipos de BCM puedan apoyar a los académicos mientras efectúan ejecutan su proyecto. Por lo tanto, aquí, de parte de los equipos de BCM de la sede, ellos tienen que estar disponibles, tienen que de manera obligatoria contestar a sus requerimientos en los tiempos oportunos. Así que ahí la responsabilidad es doble, es bidireccional. El coordinador de disciplina, a su vez, tiene que asegurar la participación de los estudiantes de las asignaturas de su carrera, apoyar al líder en la presentación de estos informes, entregando la información que tiene que ver con su carrera, estos informes de avance y cierre, generar las evidencias de las actividades en las que participa su disciplina, facilitar al líder del proyecto la información de la participación de su disciplina y apoyar en la aplicación de estas encuestas de estudiantes y organizaciones externas mediante la coordinación con el académico líder. Los académicos participantes igual pueden acceder a la plataforma y apoyar en el monitoreo, por ejemplo, generar procesos de aplicación, pero solo con el permiso de los académicos líderes. Un académico podrá liderar solamente 2 proyectos colaborativos con fondos concursables al año. Por lo tanto, si un académico lidera 3, pero uno sin fondo, estaría correcto, no habría problema. Pero no puede liderar más de 2 proyectos que tengan financiamiento de la vinculación de la vicerrectoría. Bien, aquí dejo a Julio para que les pueda comentar lo que tiene que ver con incentivos a los académicos que participan en los proyectos. Gracias, José. Sí, en este punto, comentar básicamente que los incentivos, ¿cierto? Bueno, en general tienen que ver con aquellos tipos de maneras de remunerar a los académicos que pueden ser adjuntos o personal planta, digamos, ¿cierto? Pero en general está como establecido que se van a remunerar, digamos, horas de servicio a los proyectos hasta un máximo de 10 horas por semana, y en el caso que se trabaje en más de un proyecto. Y en el caso que se trabaje en un solo proyecto colaborativo, el máximo de horas permitidas es de 6 horas por semana, ¿ya? Cuando estamos hablando de académicos regulares planta, obviamente pueden participar en esto aquellos que no tengan una asignación de jornada completa, que cumplan, obviamente, con su carga académica, que es algo que también se trabaja en la sede, revisando, validando, digamos, asegurando este punto. Bueno, ahí está el punto, ¿cierto?, que acabo de mencionar, de las 10 horas semanales se participa en más de un proyecto y máximo 6 es solo uno. Y las horas totales consideradas, digamos, como dentro de lo que es carga académica, no deben superar las 48 horas, perdón, las 42 horas semanales. Y para todos los efectos, cuando hablamos de horas, estamos hablando de siempre de horas cronológicas semanales. No sé si más bajito no alcanzo el último. Ya, ¿no? Y en el anexo 4, hay un anexo 4 dentro de lo que viene más adelante, donde sale un poquito más explicado en términos, lo que acabo de mencionar en términos generales. Y cómo se calcula también este incentivo, porque Sí. va a depender ahí también de si es regular o planta y de la carrera en específico del académico. Sí, voy a aprovechar a tocar al tiro ese punto, porque para el caso de los incentivos asociados a académicos planta,
en la medida de lo posible, que se pueda verificar la información, ¿cierto?, con el área de personas. Lo ideal sería que, en base a su remuneración, se haga la conversión a la cantidad de horas que trabajó en el proyecto. Porque obviamente hay académicos que tienen distintos tipos de remuneración en función de su experiencia, de sus conocimientos, y de sus estudios. También de la facultad de donde proviene, digamos, ¿cierto? En el caso de los académicos adjuntos, nosotros lo que hacemos en conjunto con las bases, compartimos con la sede, con el área de vinculación de la sede, un sugerido de valores hora por tipo de carrera para que puedan contrastar, verificar y validar que están dentro de los rangos que en general en la universidad contribuimos con recursos para pagar las horas de prestación de servicio a los proyectos. Así que en el caso de los incentivos planta, tiene que ver un poquito más con la remuneración, con las horas, el valor hora de sus remuneraciones, y en el caso de los incentivos honorarios, es en base a un sugerido que pueden consultar con los coordinadores de proyectos de cada sede. Sí. Ahí suelo reforzar que un académico que ya tiene, por ejemplo, su jornada completa contratada por la universidad puede participar en el proyecto, pero no se le puede pagar adicional porque, digamos, ya las horas de su jornada estarían cubiertas. Entonces ahí es importante, no es que no puedan participar, pero no les correspondería un pago de incentivo. Exacto. Bien, acá más abajo se habla acerca de los estados en los que quedan los proyectos una vez transcurridos todas las etapas, es decir, los resultados de la evaluación del proyecto. Entonces, como les adelantaba más arriba, los proyectos pueden quedar en estado aprobado o quedan finalmente todos en estado aprobado, los que adjudican recursos, aprobado con indicaciones, que es este estado que es transitorio entre el estado antes del estado aprobado, que tiene que ver con proyectos que, si bien adjudican recursos, tienen que aplicar pequeñas mejoras a su proyecto, ya sea en aspectos técnicos, de valor agregado o de presupuesto, para poder pasar al estado aprobado y finalmente poder ejecutar el proyecto. Es importante que tengan claro que los recursos ya están adjudicados, por lo tanto, este es un tema que suele ser más administrativo. Así que ahí es importante que vayan planificando, si su proyecto queda aprobado con indicaciones, vayan planificando ya porque el proyecto va, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el académico, por ejemplo, no envía el acta, no aplica los ajustes? Bueno, eso es un mal síntoma y evidentemente el proyecto finalmente no se adjudica. ¿Por qué? Porque, como yo le leía más arriba, la relación continua, permanente, entre los equipos de BCM de la SEI y los académicos tiene que darse. Si el académico no responde ya desde el principio, digamos, ahí ya finalmente no se adjudica el proyecto. Pero en todos los demás casos se debiese tratar el aprobado con indicaciones como ya un proyecto adjudicado. Y finalmente el otro estado en el que quedan los proyectos, evidentemente es el proyecto no adjudicado, antiguamente se llamaba rechazado, pero no es que aquí es súper importante que tengan claro los académicos cuyo proyecto no es adjudicado, que sencillamente en la competencia, digamos, hubo tal vez otros proyectos mejores, pero que un proyecto no sea adjudicado no quiere decir que el proyecto sea malo. Ya, esto es súper importante porque a veces pasa que los académicos dicen, pero mi proyecto está bueno, pero en la competencia de proyectos dentro de su sede habían otros que quizás comprometían más aporte de valor agregado, etcétera. Por a veces motivos fueron más competitivos a la hora del ordenamiento de los puntos. Los resultados van a ser enviados al líder del proyecto, quien la idea es que le vaya, obviamente, comunicando y notificando a los académicos participantes. Otro aspecto súper importante tiene que ver con, porque nos pasó en algunos proyectos, los académicos participantes tienen que estar, digamos, informados, tienen que querer participar del proyecto. No puede haber un académico que esté registrado en un proyecto colaborativo, pero que no sepa que está participando del proyecto. Ya, eso es súper importante. Hay un proceso también que lo realizan los equipos de BCM y la C, donde se contactan con los académicos participantes para confirmar que efectivamente ellos se están comprometiendo también con la ejecución de las actividades y responsabilidades que aparecen en el proyecto, ¿ya? Finalmente aquí hay un comentario acerca de
la ejecución presupuestaria de los proyectos aprobados. Tiene que ver con lo que les comentaba más arriba, que los proyectos van a ser administrados por el equipo de vinculación con el medio, ya sea central eh, y BCMC. ¿Aquí hay algún aspecto adicional, Julio? ¿Que No, mencionar? solo reforzar eso último que señalaba o que aparece en el texto, que si bien los recursos son desplegados, digamos, de manera centralizada en cuanto a su ejecución operativa, la coordinación y el contacto permanente es con el área de vinculación de la sede, con quienes se deben, básicamente, ojalá el óptimo resolver todas las dudas, inquietudes o modificaciones, incluso si es que eventualmente se necesitan hacer. Y bueno, nosotros centralmente colaboramos, ¿cierto?, para ir resolviendo también aquellas cosas que, por alguna cosa puntual, momentánea, quizás en la sede no se logran resolver de forma inmediata. Pero el contacto permanente es con el equipo de coordinación de la sede. Julio, consulta, ahí en este caso se va a aplicar alguna estrategia para que desde cada sede, cada coordinador tenga presente cómo van ustedes subiendo la SOLPED respecto a cada gasto que se va ejecutando. Lo digo, por ejemplo, porque, no sé, hay casos que se genera una SOLPED, la orden de compra sale con IVA, por ejemplo, y se tiene que corregir porque era un transporte IVA exento, y entonces yo pierdo ese seguimiento porque no sé en realidad si va a salir esa orden de compra de nuevo, ¿cachai? Me pasó con una en específico. Entonces, como para ir viendo si es que en realidad se subieron y no ir nosotros presionando, no sé, pues todas las semanas preguntándoles si subieron Solped, porque igual me imagino que es molesto para ustedes que todo el tiempo estemos escribiendo si es que se generó o no esa Solped o si es que se liberó, eh, etcétera. Claro, gracias Sebastián. Sí, ojalá va a implementar, yo creo, en 2026 el uso de alguna herramienta un poquito más tecnológica, ojalá Power BI, que se pueda ir verificando la ejecución presupuestaria de los documentos también que se van subiendo semanalmente, como tú bien dices. Y ahí, a través de un descargable o de una visualización directa, que puedan ir revisando las sueltas que están subidas. Este año quisimos hacerlo, pero no lo logramos, así que esperamos el 26 si se puede. Súper. Bueno, en el punto 13 se aborda lo que tiene que ver con el proceso de seguimiento y cierre de los proyectos una vez que son adjudicados, que es importante tener presente desde esta etapa, y es que todos los proyectos van a tener que completar informes de avance dependiendo de la cantidad de etapas que definan y un informe de cierre. Eh, También, bueno, las etapas pueden durar o abarcar hasta máximo 5 meses. La idea es que todos los proyectos en general que duran hasta diciembre tengan 2 etapas, para que podamos tener 2 informes que usualmente corresponden con las actividades que se realizan durante el primer semestre y las actividades que se realizan durante el segundo semestre. Es importante que tengan en cuenta que el pago de los incentivos va a estar supeditado a que la información respecto de lo que realizó el académico esté registrado en el informe de avance, ¿ya? Esto no quiere decir que el informe de avance tenga que estar completado en su totalidad, pero sí todo lo que tenga que ver con el pago de las actividades que se están realizando, que el académico realizó y por las cuales se les va a pagar. Bueno, finalmente el proyecto debe completar un informe de cierre donde se consignan las principales reflexiones, aspectos por mejorar, la proyección también de los proyectos, reflexiones sobre la contribución y cumplimiento de los resultados de aprendizaje, etcétera. Y todas estas reflexiones tienen que ver, por supuesto, con la mejora continua para que en llamados siguientes o en años siguientes, si es que se quiere implementar el proyecto nuevamente, estas reflexiones sean consideradas. Más abajito podemos ver cuáles son las fechas en que los académicos líderes deben cumplir para la presentación de estos informes. Los académicos tienen 10 días de manera posterior a la fecha de término de una etapa para los informes de avance y para el de cierre 20 días, posterior a esa fecha de término del proyecto para que puedan completar estos informes. Los equipos de BCM de la sede les ayudan a revisar estos informes, por lo tanto, si hay alguna
algún campo que tal vez está completado no de manera óptima, o hay información que no es clara, que pueda tener cierta incoherencia. El equipo de SM de la sede les va a indicar para que los académicos puedan corregir y perfeccionar los informes para que queden finalmente en el estado aprobado, y que significa que ya están cerrados los informes y aceptados. Finalmente, en el ítem 14, cualquier aspecto que no esté contemplado o que requiera una aclaración va a ser resuelto por la Vicerrectoría de Vinculación con él. Abajo podemos encontrar un anexo para la admisibilidad, que están aquí descritos los criterios que se utilizan para poder revisar la admisibilidad. Es una plantilla que puede servir. La idea es que los académicos ellos mismos puedan ir aplicándosela y decir check, check, check o no check, y puedan ahí subsanar los aspectos. También tenemos la carta de compromiso y autodeclaración de conflicto de interés, que es súper importante que las cartas que las organizaciones comprometan estén en este formato. Hay ciertas excepciones que tienen que ver sobre todo con instituciones públicas, que hoy en día, con todo lo que ha pasado en los casos de corrupción, no están firmando muchas veces cartas en formatos que no sean los que las unidades jurídicas de sus instituciones aprueben. Entonces, en esos casos también se acepta este tipo de cartas, pero son excepciones. La idea es que las organizaciones firmen esta carta en este formato que está aquí presentado. Bueno, abajo están los dos anexos que les comentaba Julio sobre la formulación del presupuesto y la ejecución del presupuesto. Acá están los gastos permitidos, cómo se calculan los incentivos en caso de corresponder, también cuando se pagan honorarios, pero a personas externas, cuáles son las orientaciones, lo que se paga en las diferentes cuentas que existen. También, por ejemplo, si se trabaja con los centros de salud, también aquí hay una orientación. Yo quisiera Sí. decir, hay una cosa nomás, como le decíamos también un poco al comienzo, básicamente aquí en forma implícita se describen un poco cuáles son los tipos de gastos típicos, característicos que normalmente se ocupan en el desarrollo de los proyectos, y conviene darle una lectura, porque en algunos casos aparecen algunas recomendaciones, conviene tenerlo presente al momento de elaborar. Y lo otro importante es que en caso que haya algo que no encaja exactamente en país, se acerca, lo conversamos, como le decía primero con el equipo de sede, si necesitamos conversar en conjunto los tres, digamos, tanto académico como sede y central, vemos la mejor manera de expresar algún tipo de gasto que a lo mejor pueda no estar explícitamente descrito aquí con algún título. Pero en general lo que aparece ahí como dentro del anexo T son los tipos de gastos más característicos que a través del desarrollo histórico de los proyectos se ha visto en lo que ocupan. Sí. Creo que hemos llegado al final. Más abajito está las orientaciones para poder implementar la actividad de reflexión interna. No les había comentado más arriba, me olvidé. Hoy también es obligatorio realizar una actividad de reflexión externa, que también es una actividad hito de los proyectos, junto con la actividad de inicio, cierre y reflexión interna, para que ustedes puedan considerar cuando describan las actividades. ¿Por qué es importante? Por las mismas razones por las cuales hacemos la actividad de reflexión interna. Es importante que junto con las organizaciones con quienes se coejecutó el proyecto se reflexione acerca de lo que se logró, no se logró, las brechas, mejoras continuas, propuestas de mejora, para que podamos cerrar este ciclo de evaluación y se pueda derivar en una mejora del proyecto. Eso, finalmente, esas serían las bases de este primer llamado para 2026. Dejo abierto el micrófono por si hay dudas, comentarios. Igualmente pueden escribirnos a los equipos, a nosotros, para poder contestar cualquier duda. Verónica. Sí, hola, ¿cómo están? De Valdivia, soy directora de posgrado acá en la sede. Nosotros estamos interesados en poder participar. Dentro de las bases me faltó ver los incentivos para los administrativos. No sé si están contemplados o no están contemplados, si es que existe o no existe posibilidad, porque dentro de este proyecto acá mi intención es que puedan participar también gente del área que pueda acompañar estos procesos también. Entonces, para ver esas posibilidades.
Verónica, ahora Julio, ¿te refieres a incentivos de personal planta de la universidad? Colaboradores. Sí, Colaboradores. pero Cuando se refiere, o sea, claro, está contratado, digamos, con la universidad, sí. Lo ideal es, como decía, un poco es relacionarlo con lo que ellos están, su propia renta está valorizado su valor hora, digamos, ¿ya? En lo posible, en la medida que la confidencialidad lo permita, se puede establecer esa conversación y obtener ese dato. Sería el equivalente de valor hora de la persona en base a su remuneración. Julio, Si hay algún tipo de servicio que sea externo, eh, eso se valoriza en función de lo que el mercado un poco indica, ¿ya? Y ahí hay que irse ajustando a la disponibilidad presupuestaria del proyecto, porque si hay un profesional que pide mucho y el proyecto no lo puede contemplar, bueno, uno tiene que buscar alternativas ahí. Pero en general es eso, las personas que trabajan en horario, más o menos el valor de mercado que quieran cuál ellos quieran colaborar al proyecto y en lo interno en base a la relación que existe con su valor hora de remuneración. ahí sí quizás lo que habría que considerar es la jornada, porque al igual que en el caso de los académicos plantas, si la universidad ya está financiando la jornada completa de 42 horas, no correspondería incentivo. Y normalmente los colaboradores tienen su jornada ya financiada, entonces ahí también puede Sí, que sea difícil poder generar incentivos. el espacio que se le da en ese caso, en general han ocurrido pocas veces, pero el espacio que se le da es a través del cupo que les queda como valor, como hora extra, ¿ya? Que sería como el tope. También ha ocurrido que, por ejemplo, hay algunas personas que en el día sábado necesitan contribuir con la apertura de algún laboratorio o estar ahí coordinando cosas, también a través del espacio de las horas extras se le puede incorporar ese incentivo. Pero como dice la Consuelo, claro, si ellos están trabajando en su horario, en su jornada completa, eso no se puede volver a remuneración. Estamos hablando del espacio de lo que son horas extras. no se entiende. Sí, como está declarado solo de honorarios o de incentivos para los académicos, me Académico, correcto. da duda si en los colaboradores también existía esta Lo vamos a indicación. incorporar en las bases, no nos habían hecho nunca ese comentario, pero claro, tienes Sí. razón. Igual, claro, el foco, ¿por qué ponemos solo a los académicos? Porque claro, el foco es que participen los académicos, es decir, en un proyecto no podrían participar solo colaboradores, porque claro, pero sí, habría que ponerlo, así que gracias por el comentario, Verónica. No está ahí en las bases. Bien, si no hay más dudas, ya siendo las 11:03, podemos dar por finalizada esta lectura pública de las bases. Igual estamos atentos a sus consultas, comentarios, pueden hacerlas a través del correo bsm@uss.cl o escribirles también a los equipos de BSM de la sede, a los coordinadores y directores. Así que eso, muchas gracias por su presencia. Este taller, esta lectura va a quedar grabada y va a ser subida a la plataforma de BCN para que si necesitan después revisar algún punto específico también lo puedan hacer. Y el día martes 16, ¿sí? Vamos a hacer el otro taller que les comentaba en este mismo enlace. No, en la base aparece el enlace. No sé si es el mismo, creo que no, para poder comentarles acerca de ciertas orientaciones generales de los proyectos colaborativos, para que revisemos el formulario, los errores más típicos o cosas en lo que quizá los académicos se equivocan a la hora de formular, y lo vamos a abordar para que, pensando en que les vaya bien a todos, ahí puedan adjudicar su proyecto. Así que muchas gracias, que estén muy bien.